Buen día, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver la parte 2 del tema primitiva de una función. En el video anterior, que era la parte 1, vimos una pequeña introducción de qué es la primitiva de una función y vimos dos ejemplos. En este video vamos a ver los últimos dos ejemplos, que es el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Si no han visto el primer video y ocupan saber qué es la primitiva de una función, les recomiendo que lo vayan a ver. Y ya después ven este video, porque aquí ya nos estamos enfocando directamente a los ejemplos. Muy bien, entonces vamos con el ejemplo 3 y 4, que son los que nos quedan pendientes. Al final vamos a hacer una tabla donde se conjunta lo que es la primitiva y la antiderivada. Pero bueno, vamos a comenzar. El ejemplo 3 nos dice, obtén una función primitiva de la función f minúscula de x igual a coseno de x. Ok, aquí ya estamos hablando de derivadas trigonométricas. Yo les recomiendo que aquí consulten las tablitas de derivadas o donde tenían ustedes su formulario de derivadas para poder encontrar su primitiva a coseno de x. Entonces, yo les voy a mostrar la tablita de mi formulario. Ustedes aquí pueden ver la tablita con mi formulario de derivadas que yo utilizaba cuando veíamos el tema de derivadas. Y pues nos vamos a las funciones trigonométricas. Si ustedes observan, la función f minúscula de x me dice que es igual a coseno de x. Entonces, yo voy a buscar aquí dentro de las funciones trigonométricas ¿cuál de estas fórmulas? Vamos a buscar en la segunda columna, que es esta. Y aquí vamos a buscar la que nos daba al principio el ejemplo 3, que es coseno de x. ¿En cuál de estas filas tenemos un coseno de x? O coseno de u, como nosotros lo veíamos ya con la fórmula. Pues si ustedes observan, aquí tenemos un coseno, que en este caso significa que yo tuve que derivar una función seno para poder tener como una derivada coseno. Entonces aquí voy a escribir la que venía originalmente en el ejemplo 3, que decía coseno de x. Quiere decir que el resultado de tener que derivar una función con seno me dio coseno de x. Por lo tanto, ¿qué tuve que derivar? Pues en vez de u le podemos poner que fue derivar seno de x para que me diera como resultado el coseno de x. Entonces la primitiva de coseno de x es seno de x. Vamos a ponerlo en nuestro ejemplo. A ver, entonces aquí vamos a poner que f mayúscula de x vemos que puede ser seno de x. Vamos a derivarla. Vamos a derivar la función seno de x a ver qué resultado me da. Vamos a utilizar la fórmula de derivar la función trigonométrica seno de x. Aquí puse la fórmula para derivar una función seno de u. Aquí recuerden que las derivadas pues ubicábamos quién era u, ¿no? En este caso, si vamos a derivar ahorita esta, que es donde vamos a hacer la prueba, u va a ser x, así que vamos a poner que u es x. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Que para derivar yo voy a tener que derivar u, que en este caso es x, entonces le vamos a poner u'. La derivada de x, recuerden que es 1. ¿Qué seguía? Pues simplemente decíamos que entonces la derivada sería y' igual a u', que en este caso es 1, ahorita lo voy a poner, por el coseno de u. ¿Quién es u? En este caso es x. Entonces aquí vamos a poner 1 coseno de x. Obviamente, si yo multiplico el 1 por el coseno de x, estamos de acuerdo que me queda nada más coseno de x. Y ustedes pueden observar aquí que efectivamente al derivar, sí me dio la función original con la que empieza el ejemplo 3. Derivamos seno de x y nos dio coseno de x. Recuerden que d sobre d de x es lo mismo que y'. Estamos hablando de una derivada, ¿ok? Para que no se me vayan a confundir. Recuerden que yo les había dicho que hay diferentes maneras de representar la derivada. Entonces, pues aquí yo ya voy a poner que pues la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Por lo tanto, yo voy a decir
que la función f mayúscula de x, que es igual a seno de x, es la primitiva de la función f minúscula de x igual a coseno de x. Aquí yo ya encontré la primitiva. Vamos a ponerlo aquí con una leyenda porque ese va a ser nuestro resultado. Aquí está ya la leyenda que es nuestro resultado, es decir, f mayúscula de x es igual a seno de x y es la primitiva de f minúscula de x igual a coseno de x. Obviamente recuerden, f mayúscula de x y f minúscula de x son funciones, que era lo que veíamos aquí al principio del video. F de x, en este caso ya encontramos que es seno de x, lo vamos a tener que derivar para que me dé f minúscula de x, que f minúscula de x es coseno de x. Entonces aquí ya nosotros comprobamos que la función f mayúscula de x seno de x sí es la primitiva de la función f minúscula de x igual a coseno de x. Miren, aquí yo entiendo que a veces puede ser un poco de repente revoltoso, complicado encontrar esto de las primitivas, porque realmente esto lo estamos haciendo con un método que es ensayo y error. Estamos como que suponiendo que checando la tabla de las derivadas encontramos entonces más o menos la primitiva es tal, o haciendo la derivada mentalmente, o estamos haciendo pruebas y errores, ¿ok? Estamos haciendo pruebas y errores. Entonces, por eso, más adelante se verán ya métodos más específicos que nos ayuden a evitar este tipo de ensayo y error para encontrar una primitiva de una función. Entonces, bueno, lo que les comentaba en el ejemplo 1 es que de repente una función puede tener más de una primitiva, ¿ok? Y es el ejemplo que vamos a ver a continuación, que es el último ejemplo, que es el ejemplo 4. Y al último vamos a hacer una pequeña tablita para que quede un poquito más clara esta parte. Entonces, bueno, vamos con el ejemplo número 4. El ejemplo 4 es sobre la familia de primitivas de una función. ¿A qué se refiere esto? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el ejemplo nos dice, obtenga una función primitiva de la función f minúscula de x es igual a 7x a la 6. Vamos a poner pues f mayúscula de x1. ¿Por qué? Porque ahorita ya vamos a empezar a ver esto de la familia de primitivas. Vamos a encontrar la primer primitiva, una de las primitivas que tiene esta función original. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como en el ejemplo 1 y 2 decíamos, a ver, voy a poner un poquito acá esta parte del desarrollo. Nosotros cuando derivábamos, recordemos que se multiplicaba la potencia por el coeficiente nuevamente y la potencia se le restaba 1. Si yo voy a hacer lo contrario, pues quiere decir, ¿verdad?, que yo a la potencia, que esta que tengo aquí, le voy a, en vez de restar, pues a sumar, porque ahorita estoy haciendo lo contrario. Entonces, pues 6 más 1, pues me da 7. Y quiere decir que efectivamente, pues este 7 sale de multiplicar 7 de la potencia por un 1 que está aquí en el coeficiente que tiene la primitiva. Esta es una de las primitivas. Voy a ponerla aquí, x a la 7, pero ¿qué creen? Le voy a agregar aquí, no sé, un más 1. ¿Qué pasa? A ver, vamos a hacer esta parte aquí a un ladito, donde nada, déjenme borro esta parte porque quiero que no se vea tanta línea aquí. Vamos a hacerla aquí de este lado, con otro color, vamos a hacer con morado. Si yo derivo x a la 7 y si yo derivo x a la 7 más 1, vamos a ver qué nos da. Aquí la primer derivada, recordemos que es multiplicar coeficiente por potencia, 1 que es el coeficiente potencia que es 7, 1 por 7 nos da 7. Entonces, aquí vamos a poner la x y a esta potencia le restamos 1 que sería 6. ¿Qué pasa si derivamos ahora esta de abajo, que es x a la 7 más 1? Pues hacemos lo mismo, multiplicamos potencia por coeficiente, que en este caso es 7 por 1, me da 7, la x la pasamos igual, y a la potencia de 7 le restamos 1, nos queda 6. Y ahora vamos a derivar la constante que está aquí. Recordemos que para derivar una constante, pues realmente es 0. O sea, aquí es como si yo le agregara un 0.
Entonces realmente pues la derivada de x a la 7 más 1 pues también es 7x a la 6, que si ustedes observan pues es el mismo resultado que yo tengo aquí al empezar el ejemplo 4. Entonces esto es a lo que me refiero, que yo tengo diferentes primitivas de una función. Entonces, bueno, para la primer primitiva, que es la que estábamos haciendo, pues yo voy a poner que f mayúscula de x, que es la primer primitiva, es x a la 7 más 1. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ok, entonces aquí ya pusimos que encontramos una de las primitivas, que al derivar nos da esta original que teníamos aquí al inicio del ejercicio 4, que ya saben, ¿no? Era lo que hacíamos. Derivamos la función x a la 7 más 1 y pues nos da como resultado f minúscula de x, que es 7x a la 6. Entonces aquí lo voy a poner con una leyenda para que veamos que este es nuestro resultado aquí. Es decir, que f1 de x es igual a x7 más 1 y es una primitiva de f de x minúscula igual a 7x a la 6. Aquí, recuerden, le estamos poniendo f1 mayúscula porque es la primer primitiva que estamos encontrando. Vamos a encontrar una segunda primitiva. Bueno, ahora ¿qué tal si yo le pongo que la f mayúscula 2 de x, que es la función 2, es igual a x a la 7 más 10, se me ocurre, será primitiva de 7x a la 6. Vamos a ver, aquí vamos a poner que vamos a derivar x a la 7 más 10. Entonces vamos a derivar, recordemos, se multiplica potencia por coeficiente, 7 por 1 me da 7, x la pasamos igual y a esta potencia 7 le restamos 1, nos queda 6. Y por último derivamos una constante que al derivar una constante me da 0, por lo tanto pues 7x a la 6 más 0 pues me da 7x a la 6 nada más. Que si ustedes observan también va a ser esta función una primitiva de la original porque al derivarla me está dando lo mismo, ¿ok? Entonces aquí por eso les digo que tenemos varias primitivas. Vamos a poner la leyenda pues de que esta función f2 de x igual a x a la 7 más 10 también es una primitiva de la función f minúscula de x igual a 7x a la 6. Aquí tenemos ya la leyenda, ya le puse que, es decir que la función f2 mayúscula de x es igual a x a la 7 más 10 es una primitiva de f minúscula de x igual a 7x a la 6. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, quiere decir que si f de x es la función primitiva, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos que f de x más c también va a ser una primitiva de la función f minúscula de x, donde c es cualquier constante. Ustedes recuerden que la derivada de cualquier constante es 0. Entonces, si yo aquí en los ejemplos que estábamos viendo acá arriba, no sé, aquí en vez de 10 le pongo 20 o le pongo 1000 o le pongo 5000, pues a fin de cuentas al derivar ese 5000 o ese 1000 o ese número que pongamos, siempre me va a dar 0. Entonces, por eso yo puedo representar esa constante con la letra C, porque puede haber muchas constantes que van a hacernos que también esa función sea primitiva de otra. Pero, ¿qué pasa? Ya cuando tenemos esta expresión que le ponemos f de x más c, a esta expresión, la voy aquí a poner con color azul, se le va a conocer de otra manera. Ya con tan solo el hecho de agregarle esa c, la vamos a conocer como antiderivada. Esta expresión ya se conoce como la antiderivada. Y vamos a llenar una tablita como para que quede un poquito más claro esta parte. Una tabla donde tenemos que sacar la primitiva y la antiderivada de una función. A ver, vamos a la tablita. Muy bien, vamos a llenar esta tablita. Fíjense bien. De cada una de estas funciones f minúscula de x vamos a tener que encontrar su primitiva, que es f mayúscula de x, y su antiderivada, que es f mayúscula de x más c. Van a ver que está muy sencilla esta parte. Miren, entonces, vamos a encontrar la primitiva de la primera función, que es 7x a la 6. Entonces yo podría decir que la primitiva
f mayúscula de x de 7x a la 6, recordando lo de la derivada, que tenemos que restarle 1 a la potencia y luego lo multiplicamos por el coeficiente. Yo podría decir que una de las primitivas de 7x a la 6 pues es x a la 7. Que si yo lo derivo, recuerden, si yo derivo esta función x a la 7, pues me daría 7 por 1, me daría 7 y la potencia 7 le resto 1, me queda 6. Entonces sí, efectivamente, aquí está. Esta es una primitiva. Entonces vamos a poner aquí en la tablita que pues una de las primitivas, en este caso pues sería f de x es igual a x a la 7 y ya. Esa es mi primitiva. Pero ¿cuál va a ser mi antiderivada? Lo único que tengo que hacer es a esta sumarle c. Entonces vamos a ponerle que la antiderivada es f mayúscula de x es igual a x a la 7 más c. Recuerden que c pues puede ser cualquier constante, que si yo derivo x a la 7 y le agrego cualquier constante, no sé, aquí un 20 o un 25 o el número que ustedes quieran, cuando deriven estos números o estas constantes, pues siempre nos va a dar 0. Entonces, a fin de cuentas, nos da la misma función original que teníamos al principio. Entonces vamos a continuar así con los demás, que es estos 3 de la tablita. Seguimos con 4x a la 3. Entonces yo podría decir que una de sus primitivas pues sería x a la 4. Entonces, vamos a hacer la prueba. Si yo derivo x a la 4, pues nos daría 4 por 1, me daría 4 y a la potencia le resto 1, me queda 3. Efectivamente, sí es una primitiva de 4x al cubo. Pues aquí voy a poner en la tablita que f mayúscula de x es igual a x a la 4. Ay, como que invadí un poco el renglón de arriba, x a la 4. Ahí está. Y pues su antiderivada simplemente yo le voy a agregar la c, que quedaría x a la 4 más c. Ahí está. Y vamos con la siguiente, que sería la función f minúscula de x igual a 15x a la 14, que de hecho si se fijan, estos son los ejemplos que ya habíamos hecho, son los que habíamos hecho tanto del ejemplo 1 hasta el ejemplo 4. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner a un ladito, f de x igual, habíamos quedado que pues una de sus primitivas pues era x a la 15. Lo comprobamos nuevamente rápidamente al derivar x a la 15, pues efectivamente pues nos da 15x a la 14. Entonces yo voy a decir que f de x es igual a x a la 15, esa es su primitiva. Y su antiderivada pues sería f de x es igual a x a la 15 más c. Perfecto. Y por último vamos con la de coseno de x. Ya la habíamos hecho, habíamos quedado, para no repetir otra vez todo cómo se hizo, lo pueden regresar en el video. Pues quedamos que la primitiva era seno de x, ¿ok? Y entonces pues la antiderivada va a ser seno de x más c. Y listo, hemos terminado de encontrar la primitiva y la antiderivada de una función f minúscula de x. Bueno, este es como un comienzo para empezar a ver ya como tal el tema de integrales, que ya posteriormente veremos con más fórmulas y con más ejemplos más sencillos y que no vamos a tener que hacer todo esto que hicimos en este video de ensayo y error, porque puede ser algo trabajoso, ¿no? De estar checando si sí es o no es esa función su primitiva, comprobar, derivar, a decir sí es o no es. O vuelvo a empezar. Bueno, sería todo por este segundo video, esta parte 2 del tema primitiva de una función. Recuerden que hay una primera parte donde se da una pequeña introducción de qué es una primitiva de una función y 2 ejemplos. Como no quería que el video se hiciera muy largo, lo repartí en 2 videos. Este es el segundo video en el cual vimos ejemplo 3 y ejemplo 4. Y en el ejemplo 4, como ustedes acaban de observar, pues también ya metimos otro término que se llama antiderivada. Pero bueno, si no han visto el primer video y quieren recordar esa parte de la introducción, más bien no lo han visto o quieren recordar esa parte de la introducción, pueden irse al video de la parte 1 de primitiva de una función. Por lo pronto, pues me despido. Espero que estos 2 videos, parte 1 y parte 2, les hayan ayudado a comprender un poquito más el término de primitiva y de antiderivada. Me despido. Nos vemos. Que estén bien.